Hola, bienvenidos Si Te Soy Sincera Podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y, más importante, algo que aportar al mundo. En este episodio, hoy estoy con una persona muy especial y a la que admiro muchísimo. Él es Diego Vidal. Diego es artista, un bailarín profesional y coreógrafo caleño que participa como director artístico, artista y coreógrafo de Delirio y la Academia Estilo y Sabor. Y bueno, Diego ha hecho de la danza su estilo de vida y así como muchos, lo ha hecho su pasión y por amor al arte contagia al mundo a través de ella. Así que estoy muy emocionada porque ustedes lo conozcan, porque lo escuchen, porque si está aquí conmigo hoy es porque de la poca experiencia que llevo conociéndolo como alumna y como persona he aprendido muchísimo. Así que sin más, dejemos que él nos cuente su historia. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, Ashley, bien. Aquí apenado con la presentación. Me sonrojé. Ay, tampoco. Es más, es un honor tenerte aquí en este podcast y que las personas te escuchen. Eso me encanta. No, muchísimas gracias a vos por la invitación y pues nada, pues chévere, como con muchas ganas de poder contar un poquito de mi historia y pues chévere que sea con vos como una conversación así como muy entre amigos. Exacto. Es más, por ahí empecemos. Cuéntanos un poco cómo comenzó tu historia o cómo es que has llegado a estar hasta donde estás ahora. Bueno, pues ¿cómo comenzó? Comenzó desde hace mucho tiempo. Yo bailo desde los 4 años. O sea, yo soy una persona que desde muy pequeño como que se destacó en todas las partes artísticas, o sea, desde muy pequeño, desde la guardería, pues como que era un niño como con muchas nociones de movilidad y pues siempre se me incentivó mucho. O sea, era el típico niño que mi papá le encantaba ponerme a bailar, pero en mi personalidad pues era bastante, es que era algo curioso porque de niño yo era un poquito retraído, o sea, no era como un niño muy sociable, pero cuando estaba bailando era muy extrovertido. Entonces, digamos que el baile a mí me sirvió mucho como para canalizar esa energía que de pronto al no ser un niño tan eufórico, pues como que cuando bailaba podía como sacar toda esa energía que tenía. Y sí, desde niño me di cuenta que me gustaba mucho. Empecé realmente a hacerlo ya, digamos, un poco más juicioso en la escuela. Empecé a bailar folclore. Yo bailaba folclore y nada, y siempre se me decía que era un niño que tenía mucha gracia y era muy chistoso porque siempre, pues mi hermano y yo éramos los niños como más destacados de los grupos y mi hermano es 2 años mayor que yo. Y mi hermano siempre era como el pequeñito, pero cuando yo llegué yo era el más pequeñito. Entonces era súper chistoso porque los dos éramos muy buenos, pero pues ya como que mi hermano se empezaba a sentir un poquito desplazado por mí. Entonces, pues ahí como que empezamos a tener unos problemitas de niños, porque pues obviamente ya la atención se dividía cuando yo empezaba a trabajar en los grupos. Y la verdad, sí, desde muy pequeño nos gustó mucho la competencia. Logramos ser campeones departamentales y nacionales de danza folclórica con el colegio que competíamos. Y pues obviamente eso me incentivaba a mí mucho, pues como bueno, pues, sí, la competencia es con mi hermano, entonces vamos a dar, ¿no? Y pues nada, como que de la mano empecé a hacer muchas cosas, empecé a hacer jazz contemporáneo, ballet, estaba haciendo danzas modernas. Entonces digamos que estaba haciendo mucho, pero digamos que para mí siempre fue como, sí, como un hobby, o sea, como que era algo que yo hacía para divertirme, porque pues básicamente siempre fui un niño muy estudioso, o sea, y uno de los requerimientos de mis papás siempre para dejarme bailar era que me fuera bien en el colegio. Entonces digamos que para mí no era un esfuerzo que me fuera bien en el colegio, pero yo sí trataba de que, por ejemplo, yo espacio que tenía en el colegio lo aprovechaba para hacer las tareas dentro del colegio, para tener toda la tarde libre. Sí, porque pues yo sabía que si de pronto tenía trabajos y eso, pues eso me iba a dificultar entrenar o ir a las escuelas. Entonces digamos que siempre fue como eso,
esa pasión y me gustaba aprender de todo. Y afortunadamente, pues creo que tenía unas nociones de movilidad muy buenas, o sea, como que podía decir que a lo que me dedicaba me iba bien, o sea, de ser un niño caprichoso, porque aparte tengo como una pequeña anécdota muy chistosa de cuando era niño. Yo estaba en cuarto de primaria. ¿Cuántos años tenía? No sé, como 8 o 9 años. Y cuando yo estaba en la escuela, hubo un día que a mí me sacaron de un baile. Y yo me acuerdo tanto que era un Charleston. Y yo me acuerdo que yo no podía creer que me hubieran sacado. O sea, yo no entendía que por qué me estaban sacando. Y realmente ni siquiera me acuerdo por qué me sacaron. El contrario es que yo como niño decía, no puede pasar. Eso no puede pasar. Y cuando los otros niños, porque en mi escuela había como un pequeño teatrino, estaban entrenando arriba, yo estaba bailando abajo, o sea, yo me puse a bailar la misma coreografía abajo, frente al escenario, y yo no paraba de bailar hasta que el profesor me dijo, entre. O sea, como que ahí me di cuenta que yo era una persona que si quería algo, yo lo iba a conseguir trabajando, ¿sí me entendés? Y no me habían incluido, y yo no sé si fue orgullo o qué era, porque igual yo siento que cuando uno es niño uno no tiene ese sentimiento de orgullo feo que de pronto se desarrolla con el tiempo, sino que era como esas ganas de hacerlo y realmente yo me di cuenta que a mí no me gustaba no estar incluido, o sea, que a mí no me gustaba no destacar. Entonces recuerdo estar bailando ahí adelante de ese teatrino, pues dándola toda. Y en mi cabeza yo decía, es que yo lo estoy haciendo mejor. Y claro, hasta que el profesor ya se cansó de verme bailar ahí solito, me dijo, bueno, métase allí. Yo ya fui el más feliz del mundo. Wow, mira qué raro cómo desde pequeños como empezamos a desarrollar como esos ámbitos en los que queremos, por decir, para ti era una pasión la danza, ¿no? Era como que el ritmo estaba ahí todo el tiempo y la verdad sí es cierto que en Latinoamérica y en Colombia, más que todo en Cali, que es la capital de la salsa, eso, los niños nacen con eso. Y como tú dices, en las escuelas se ve el folclore, la danza, y es algo que no siempre se integra. Y mira, te sacó tus habilidades, te mostró lo que podías dar al mundo y sabes que me llama muchísimo la curiosidad. ¿En qué momento decidiste hacer de esto una carrera? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo quiero dedicarme a esto, quiero ser profesor, quiero ser bailarín, quiero ser coreógrafo? Pues mira, lo que pasa es que todo empezó, o sea, como te dije, siento que todo en mi vida ha sido una constante de circunstancias que me han ido llevando una a la otra. O sea, digamos que yo nunca me imaginé ser profesor. O sea, digamos como cuando vos estás bailando, pues ¿qué es bailar? O sea, no es como que uno diga, ay, no, yo voy a hacer, mi propósito de vida es enseñarle a la gente o instruir gente. Entonces, digamos que todo en mi vida artística ha sido un ir desarrollando. Por ejemplo, cuando yo empecé a bailar, que te dije que empecé a bailar como danzas modernas, en este entonces, pues estaba de moda el pop, ¿sí me entiendes? O sea, Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC. Entonces, nosotros en el colegio, cuando yo estaba en décimo, yo conocí un grupo de amigos que hacían esto, ¿sí? Entonces yo empecé a bailar con ellos y de repente la persona que lideraba el grupo, después de como un año más o menos, no mentira, no había pasado tanto tiempo, no pudo seguir liderando el grupo. Entonces, pues yo empecé a liderarlo. O sea, y yo era el nuevo, eso era súper chistoso porque yo era el nuevo, o sea, yo acababa de entrar al grupo y de repente pues yo ya me vi liderando un grupo, entonces liderar un grupo pues digamos que en el barrio, porque era con mis amigos del barrio afortunadamente, pues nos tocaba, pues no sé, gestionar porque no teníamos un espacio pues para entrenar, entonces yo vivo en un barrio popular, entonces digamos que era un poquito peligroso andar con una grabadora o un equipo de sonido pues transportándolo para ir allá, entonces nos tocaba a nosotros pues echarnos la bendición, coger nuestra grabadora e irnos para el polideportivo. Entonces, digamos que fue un proceso muy bonito porque ahí me di cuenta que me gustaba enseñar, o sea, y que me gustaba crear, porque digamos que, como te dije, o sea, yo nunca lo planeé, pero al estar la vacante, o sea, al irse el líder que estaba, de repente para mí fue muy sencillo asumir el liderazgo y me di cuenta que la gente me seguía. O sea, que no solamente era como que yo quisiera enseñar, sino que la gente
era receptiva pues como a mi pedagogía, a pesar de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pues más que quería bailar y crear movimiento. Y nos fue súper bien, o sea, realmente tuvimos una generación de un grupo de amigos, aparte que son mis, digamos que son como mis mejores amigos de infancia, con los que actualmente, digamos, comparto. Digamos que fue una experiencia muy chévere porque, o sea, nos encantaba bailar, empezamos a gestionar como unos vestuarios, o sea, pero todo como muy de, así, con las uñas, pues, porque no, nadie nos patrocinaba, nada. Mi mamá es modista, entonces mi mamá yo le decía, ven, necesito que nos hagas estas camisas, y mi mamá me lo hacía, entonces nosotros hacíamos como actividades para recoger, entonces fue muy chistoso porque llegar a enseñar fue algo que yo no planeé. Entonces, hasta ese entonces yo no conocía la salsa. O sea, sí conocía la salsa, pero te soy honesto, a mí no me gustaba la salsa. O sea, cuando tú empiezas a hacer ballet, y yo creo que eso es algo que no es tan chévere, siento que a ti te inculcan en tu cabeza como que no hay nada más importante que el ballet. O sea, como que el ballet, no sé si de pronto es el enfoque de las personas que me enseñaron en primera instancia, pero yo siento que de cierta manera yo era un poco clasista, elitista, no sé si suena mal, pero a mí la salsa me parecía como, como no, o sea, decía, no, yo no me veo haciendo esto, o sea, es como muy alborotado, pero en ese momento yo pensaba así, o sea, yo pienso que es importante aceptar como las realidades que uno estaba viviendo, y en ese momento yo sentía que la salsa no era para mí. Y ya fue hasta cuando, ya para hacer corta la historia, yo fui un día con una de mis mejores amigas de ese entonces a acompañarla a un entreno. Ella hacía natación en las piscinas que quedan, ¿dónde? Esas son las que quedan en las canchas panamericanas. Entonces yo la fui a acompañar a ella un día a su clase, porque yo quería hacer natación también. Entonces, pues yo estaba ahí acompañándola, y resulta que pues en esa piscina donde le estaban dando la clase de ella, al lado había un salón de baile. Y en ese salón de baile entrenaba un grupo. Y ese grupo tenía la particularidad que bailaban salsa combinada con ballet. Entonces Dios, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y yo creo que yo creo que eso es algo, la persona con la que yo hablé es una de las personas que yo más adoro en mi vida en ese momento. Ella se llama Mildred Williams. Ella es bailarina de ballet clásica, egresada en Ballet, y en ese entonces pues ella era la directora de este grupo que se llamaba Salsa Ballet de Colombia. Y yo me la acerqué y le dije, mira, ¿qué es esto? O sea, ¿qué están haciendo? Entonces ella me explicó, pero ella me vio muy animado. Ella me dijo, pues si quieres venir dentro de 8 días, nosotros llamo los fines de semana. No, o sea, y yo, o sea, ahí me enamoré perdidamente de la salsa. Ahí fue donde yo dije, yo quiero bailar salsa, me apasioné mucho. Realmente no estuve mucho tiempo ahí, eh, pero creo que ahí fue el inicio, y Mildred sabe que donde yo tengo que hablar de mi historia de salsa, tengo que hablar de ella, porque si yo no me hubiera acercado a ella, no sé si me entiende, o sea, y que ella no me hubiera recibido de esa manera, creo que yo no estaría bailando salsa en este momento. Y ya, entonces empecé mi historia de estilo y sabor como un bailarín de salsa, y con el tiempo, pues ya en estilo y sabor ya van 14 años, más o menos, 14 13 años que hago parte de estilo y sabor. Wow, wow, pero todo tu proceso siempre ha sido como se dice por ahí, como empírico, ¿no? Todo ha sido empírico y de casualidad, o sea, que te digo que si yo no hubiera ido a acompañar a mi amiga ese día a su clase de natación, no hubiera conocido, o sea, no me hubiera animado a bailar salsa. Y de ahí para allá, o sea, y eso es algo que es una realidad, al menos de mi generación de artistas, y es que a nosotros nos ha tocado aprender a enseñar, porque a nosotros nadie nos enseñó a enseñar, aunque suene redundante. ¿Sí me entiendes? O sea, creo que todo lo que nosotros hemos hecho en el camino ha sido en prueba y error, ¿sí me entiendes? Afortunadamente, yo creo que mi pedagogía se ha enfocado mucho en ver lo bueno y lo malo de las personas que me han guiado a mí, o sea, de mis instructores, de mis bailarines. Entonces, por ejemplo, hay algo que cuando yo empecé a bailar salsa, me parecía horrible el trato que había, o sea, era como que el trato era muy fuerte. Y a mí, afortunadamente, en mi casa nunca me han dicho malas palabras. O sea, entonces decir, sentir que alguien tenía que gritarme y mejor dicho, decirme hasta de que me iba a morir,
para que yo aprendiera me parecía fatal. Sí, entonces digamos que yo tenía, al ver como todo este tipo de cosas que me gustaban y que no me gustaban, como que fui haciendo mi propio sistema de cómo me gusta tratar, y tú que has trabajado conmigo sabes que yo soy muy exigente, soy duro, soy disciplinado, pero jamás te voy a faltar al respeto. O sea, ¿sí me entendés? Entonces digamos que creo que la pedagogía que yo aprendí, la aprendí mucho de ver qué me gustaba y qué no me gustaba, que me hicieran a mí cuando yo era bailarín, o sea, cuando yo era estudiante, ¿sí? Como estudiante a mí me gusta que me traten con respeto, ¿sí? Pero me gusta que me exijan, ¿sí? Exacto. Entonces, digamos que creo que todos los procesos, al menos el mío y los compañeros que están como en mi misma generación, creo que todos los procesos han sido muy empíricos, muy de ir construyéndonos. Claro, claro. Y además que la gente no lo ve de esa manera, pero ser un bailarín profesional es como ser un atleta de alto rendimiento. Porque Sí, te exigen, la exigencia es la misma, la presión es la misma, la constancia debe ser siempre la misma. Y la gente no lo ve así, que porque eres bailarín, no, eres prácticamente, es como si yo fuera un atleta de alto rendimiento. Y claro, como tú dices, a veces yo creo que ese error ocurre más que todo el de no entender hasta dónde llega el irrespeto y hasta dónde llega la exigencia, porque no existe como una pedagogía de base como tiene un profesor que tiene una carrera universitaria. ¿Sí me hago entender? Es como, si yo aprendí las cosas a la mala voy a enseñar. Pero ahí está la importancia en hacer como ese giro y cambiar y decir, bueno, a mí esto no me gustó y yo no quiero tratar a los demás como me trataron a mí, y eso me parece excelente. Y sabes que me gustaría preguntarte cuáles son esos retos que tú te has encontrado en ese camino por perseguir esos sueños y por como posicionarte como un profesor y como un bailarín profesional. ¿Cuáles son los retos que sientes tú que han pues sido más fuertes? creo que, o sea, hay muchos. O sea, creo que en la carrera de un artista o de un atleta, creo que eso lo que decías ahora es muy cierto. Mira que inclusive hay un ejemplo muy claro con respecto, por ejemplo, a la recuperación física que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando un artista o un bailarín se lesiona y va a un médico normal, pues a vos te mandan a hacer terapia, no sé, estática, quedarte quieto, cuando de repente se dan cuenta que tú no te puedes recuperar igual que una persona que es sedentaria, por ejemplo. O sea, si yo tengo una lesión en un lado, mi recuperación tiene que ser deportiva, porque tiene que ser una recuperación enfocada hacia lo que yo hago, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que desde ese entonces, digamos que aquí en Cali ya se nos empieza a destacar como artistas de alto rendimiento, ¿sí? Sí, como el trato que tiene un atleta. Entonces eso quería como acotarlo un poquito porque lo comentaste. Y ya volviendo al tema de los retos, pues mira, o sea, creo que la presión social para los artistas en Cali creo que la parte más dura. O sea, literal es como que vos decís, voy a dedicarme a bailar y la gente dice, te vas a morir de hambre. Así. O sea, ni siquiera es como disimulan, es como, ay, se va a morir de hambre. Entonces, como muy complejo el sentir que hay ya como un estigma encima de ser artista, de no, o por ejemplo, ser bailarín es estar enrumbado cada 8 días, y es como un tema de que hay muchos estigmas frente a lo que hacemos, y obviamente uno de los más grandes es el tema económico. Entonces, digamos que siempre hay cierto temor de parte de la familia de uno, de decir, bueno, Diego, ¿y qué vas a hacer? Entonces, creo que uno de los retos más grandes que yo tuve que hacer fue tomar la decisión de dejar la universidad. O sea, yo soy una persona que, como te dije, mis papás se han esforzado mucho para educarme. Mi familia, pues, no es una familia, pues, nosotros venimos de una familia humilde, pues. Entonces, digamos que todo ha sido muy del trabajo de mis papás, del esfuerzo. Entonces, mis papás me estaban pagando una universidad privada, y yo estaba en sexto semestre de contaduría pública. A mí me iba muy bien, entonces decidí entrar a estudiar contaduría pública. Entonces, digamos que ahí me di cuenta que no porque algo, o sea, no porque seas bueno en algo, quiere decir que estés hecho para eso. Entonces, por mucho que yo tenía muy buenas notas en la universidad, llegó un punto en el que ya quise enfrentarme a la etapa laboral, y me di cuenta lo difícil que es la parte laboral en Colombia para un estudiante sin experiencia.
Entonces, digamos que fue muy difícil para mí confrontarme a eso. Ya luego, entonces yo dije, pero ¿será que yo sí me veo estando en una oficina tanto tiempo? ¿Será que yo sí me veo trabajando tantas horas detrás de un computador o en una oficina y llegar a mi casa cansado? ¿Será que realmente esto sí me apasiona? Entonces, un día me senté con mi mamá y le dije, mami, o sea, porque en ese entonces yo estaba llevando una vida súper pesada, o sea, yo estudiaba, o sea, yo entraba a estudiar, mi primer clase era a las 6:30 de la mañana, y aparte, pues yo estaba haciendo ballet, aparte estaba haciendo salsa, ¿sí me entiendes? Porque en ese entonces estaba haciendo esas tres cosas, y aparte me la pasaba jugando bolos en la universidad y hacía parte del coro de la universidad, o sea, yo también, o sea, era como, Dios mío, o sea, era mucho y yo siento que en tema de la confrontación ahí me di cuenta que el dicho es muy cierto que el que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? Y entonces yo estaba haciendo muchas cosas, pero en ninguna me estaba destacando. Entonces yo tomé la decisión de decir, mamá, no voy a seguir estudiando. Mis papás me estaban pagando la universidad por medio de una financiación, ni siquiera era como que la estuvieran pagando de su dinero. Entonces yo les dije a mi papá, yo le dije, para que te sigas endeudando y yo me gradúe y solamente para tener un título, porque darte gusto y que eso se quede allí porque probablemente no lo voy a ejercer, pues yo prefiero parar ahorita. O sea, créeme que fue la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. No le digo a nadie que deje la universidad, por favor, si usted tiene la oportunidad de estudiar, estudie. No me haga caso, no siga mi ejemplo, porque a todos todos no tenemos la misma experiencia de vida, ¿sí me entendés? Entonces no quiero de pronto dar un mal ejemplo, pero realmente siento que tomar esa decisión, y aparte porque mi papá me dijo, tú sabes que yo no te puedo pagar ninguna otra universidad, y en el momento que si tú quieres regresar a estudiar, te va a tocar pagarte la universidad. Yo dije, bueno, papá, así va a ser. Entonces, digamos que fue una decisión muy difícil, pero creo que cuando tomé la decisión de enfocarme de lleno en el baile, fue donde me empezó a ir mucho mejor. Porque el tiempo que estaba enfocando en madrugar tanto, porque me tocaba levantarme como a las 4:30 de la mañana para poder llegar a las 6:30 de la mañana a la universidad, enfocar todo ese tiempo en formarme, en dedicarme de lleno al ballet, en bailar con la compañía de ballet, en seguir formándome como artista de salsa, fue como que lo que me llevó a de pronto valorar todo esto, ¿sí me entiendes? A tomármelo muy en serio. Entonces creo que uno de los retos más difíciles es, uno, sobrellevar el estigma social que hay sobre los artistas, de que nos vamos a morir de hambre y de que esto es un hobby. Y dos, pues obviamente tomar decisiones en el camino que te enfoquen hacia lo que quieres llegar a ser. Claro, claro. Y además que ¿tú crees que es como cuestión de suerte? Bueno, no suerte, sino de constancia o más que todo, porque no es lo mismo, porque a mí me pasó mucho cuando yo entrenaba atletismo, que yo quería, siempre existe, ¿no? Esa competencia entre compañeros y contra ti mismo también, de querer estar arriba, de querer llegar a competencias, de querer ganar trofeos y todo eso, pero yo era constante con lo mío y jamás llegué como a ese punto que quería llegar por más constante que fuera. Entonces, ¿tú crees que es como una cuestión de talento o de constancia? Porque no cualquiera, tú tuviste suerte porque como lo dices, bastante talentoso, pero hay veces que no es igual para todas. Mira de que, o sea, yo desde el punto de vista como líder ahora, como instructor, o sea, realmente me he dado cuenta que definitivamente la constancia está por encima del talento. O sea, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar porque yo he tenido estudiantes, mira, yo he tenido experiencias con estudiantes que otros profesores en ese entonces, inclusive yo apenas estaba como aprendiendo, pero yo aprendí como a valorar mucho a la gente, ¿sí me entiendes? Yo creo que también depende de quién te lidere, de quién te guíe, porque mira, a mí me llegó una estudiante que ella sabe quién es, y si ella escucha esto ya va a saber quién es. A ella todo el mundo le dijo, no, usted no puede bailar, o sea, usted es sorda. O sea, digamos que cuando la gente te dice que eres sorda en el baile es porque tienes problemas de movilidad o de, sí, como motrices, un poco. Entonces, digamos que a ella ya muchos instructores le habían dicho que no, que ya no iba a sobresalir en esto, que ya no iba a bailar, que ya era mala, que ya era sorda, literal. Y yo le dije, vení para acá.
Entonces yo empecé con ella a buscar la manera de enseñarle, de decirle, ¿vos querés? Listo. Entonces yo empecé como a desmenuzarle mucho el baile, porque sí hay algo importante, el timing cuando tú bailas, sí el tiempo musical, porque eso te ayuda a marcar el ritmo, sí el beat. Entonces resulta que cuando tú no lo tienes en tu cuerpo, y es real, o sea, es una vaina física, o sea, hay gente que no tiene ritmo, ¿sí me entiendes? Literal, sí, así es. Entonces, entonces uno dice, fuck, o sea, para mí es muy natural el beat porque yo lo siento, ¿sí me entiendes? Pero hay gente que no siente, o sea, literal no lo sienten y no sé cuál es la explicación. Entonces resulta que yo le dije a ella, no, vení, vamos a hacerle, vamos a trabajar. Y te lo juro que verla ganarse un campeonato, verla viajar a Miami conmigo, con mi equipo y verla lograr todos esos sueños para mí fue o sea, realmente no se trata de talento, porque a ella le costó muchísimo, pero ella lo decidió hacer y se dejó guiar y creyó en mi trabajo y realmente lo logró. Entonces yo siento que, eh, eh, obvio, yo pienso que todo en la vida tiene una pizca de suerte, todo, pero creo que la suerte, como dicen por ahí, suena súper cliché también, pero es esa disciplina que has trabajado mucho tiempo y la gente lo llama golpes de suerte también, pero no se dan cuenta que de pronto ese golpe de suerte ha sido un trabajar pues como loco y que nadie se dé cuenta. Entonces digamos que sí, sí pienso que es una cuestión de circunstancias, pero definitivamente sí es comprobadísimo que el talento es importante, pero también he conocido gente muy talentosa que no hace nada. ¿Sí me entendés? Porque es una balanza, creo que depende de las personas, depende de su vivencia, ¿sí? Gente muy talentosa que solamente estaba allí porque sus papás los llevaban, ¿sí? Gente que no tenía mucho talento pero quería estar, entonces es como, todo es una mezcla de muchas cosas, pero definitivamente la constancia está por encima del talento, o sea, realmente creo que el talento se puede aprender, pero la constancia no. O sea, siento que es mucho más fácil desarrollar un talento que obligarte a ser constante cuando algo no te gusta. Entonces creo que es eso, ¿sí me entiendes? Es darse cuenta que, que muchas veces puedes estar en el mismo espacio con alguien que tenga mucho más talento que tú, pero los resultados van a ser muy diferentes. Porque las circunstancias, porque la constancia, porque sí, o sea, no son iguales para nadie. Y esa es la vida, o sea, creo que ninguno se puede poner en el lugar de otro de manera total porque nadie tiene tu vivencia, nadie tiene tu diario vivir. Claro, y existe también siempre esa comparación porque hay una competencia alta, como tú decías antes, tanto entre alumnos como entre, sí, con todo y con la presión social de afuera y tienden mucho a compararse, ay, es que yo no bailo igual, ay, es que no, la técnica mía es mala porque la comparo con tal persona y la verdad es algo que la gente no ve, pero existe, ¿no? Uno se empieza a comer la cabeza, es que no soy tan buena porque este brilla y por qué yo no si estoy haciendo lo mismo y como tú dices, es cuestión de constancia, de cómo tomas las cosas, de cómo te enfrentas a los retos y asumes los problemas, porque no Total. todos vivimos lo mismo. Es un desarrollo también de tu carácter. Yo creo que la vida me enseñó a ser claro, siempre, ¿sí? Pero siempre desde la empatía, del respeto, todas estas cosas. Pero yo creo de verdad que es una cosa de que el carácter que yo tengo es forjado gracias a las situaciones que viví y creo que en el baile es importante tener carácter porque tú tienes que aprender a decir, esto me gusta, pero esto que está pasando no está bien, no tiene que pasar más. O decir, mira, yo te agradezco todo lo que me estás enseñando, pero me estás maltratando, ¿sí? Me estás diciendo cosas que me lastiman. Yo tengo muchas experiencias de un maestro que yo le agradezco muchas cosas de mi técnica, pero él me hizo sentir muchas cosas feas, o sea, muchas cosas feas, en el que digamos que llegaba días llorando a mi casa, ¿sí? Y tengo como una anécdota que yo siempre se la cuento a mis estudiantes porque yo les decía, des en cuenta que esto no es fácil y que no todo el mundo les va a exigir de la mejor manera. Y yo a esa persona la aprecio mucho en este momento
pero después de mucho tiempo yo pude tener la oportunidad de hablar con él y decirle, vos me lastimaste de muchas maneras no chéveres. Y afortunadamente, pues él también con el tiempo, pues fue entendiendo que no era la manera y pues ahora, a pesar de que es hiper talentoso, es una persona increíble, pues mejoró su humanidad porque, por ejemplo, cuando yo decidí dejar de estudiar, yo me enfoqué mucho en esto, en el ballet, pero justo entró una crisis económica en mi familia, o sea, más grave de la que normalmente teníamos, y yo quería seguir bailando, entonces yo me iba a pie y muchas veces me mojaba si llovía, o sea, fue mucho esfuerzo y yo ahí me di cuenta que yo realmente quería hacer esto porque si no, yo hubiera podido decir, quedarme en mi casa, decir, bueno, estoy pobre, estoy mega pobre, no me voy a mover de aquí y ya. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, pero yo decía, no, yo quiero y no tengo plata, pero me voy a ir a pie, salgo súper temprano, voy, porque yo dejé la universidad para hacer esto, ¿sí me entiendes? Entonces, un día llegué a la clase, yo era de los que siempre llegaba muy temprano, porque como te lo dije, como no era el más flexible de todos, pues yo llegaba para calentar mi cuerpo muy bien, para que cuando empezara mi clase, pues tener las piernas detrás de las orejas. Entonces yo llegaba y decía, yo, no, pues o sea, era súper chistoso porque mis compañeros llegaban un minuto antes de la clase y todos estaban con las piernas detrás de las orejas. O sea, yo para poderme poner las piernas detrás de las orejas me tocaba calentar media hora, ¿no? Entonces, digamos, si yo llegaba tarde a la clase, si yo llegaba 5 minutos antes de empezar la clase, yo arrancaba la clase con todos los dolores del mundo porque no había logrado calentar bien. Entonces, sí me entiendes, entonces yo sabía cuál era el proceso de mi cuerpo y una de las veces yo llegué casi 2 minutos tarde a la clase. Venía mojado, estaba lloviendo y entonces esta persona me cerró la puerta en la cara. Entonces yo le dije, ay, profe, déjeme entrar, mire que yo vengo a pie, no sé qué, me cogí la tarde por la lluvia, estaba intentando escamparme. Y él me dijo, yo no tengo la culpa de que usted sea pobre. Y si usted quiere esto, tiene que llegar temprano. O sea, yo te puedo decir, Ashley, que ese día se me partió el corazón. O sea, ese día a mí se me partió el corazón horrible. O sea, yo tenía, pongámosle que unos 20, 21 años, y en mi cabeza yo siento que fue muy contundente. Yo me fui para mi casa llorando, o sea, literal fue, o sea, o sea, imagínate, no hice la clase, yo me sentí hiper humillado, pero al ser tan humillante, yo dije, a mí nunca más me va a volver a dejar por fuera de una clase, porque yo tenía la convicción de que yo quería trabajar con él porque él era el mejor, que yo sabía que tenía una pedagogía compleja. Y creo que eso me pudo haber dicho, no, no sigas allá. Y no, yo lo asumí como, ah, listo, pues no me voy a quejar. O sea, yo tengo mis circunstancias, yo tengo mis cosas, pero nadie tiene por qué entenderlas. O sea, nadie tiene por qué entender de por qué llegué tarde. Entonces voy a dejar de poner excusas. De repente no llegué tarde solo por la lluvia, de pronto pues también me dio hueva y me quedé dormido un poco. No sé, puede ser muchas cosas. Entonces yo dije, pues si yo no quiero volver a pasar por lo mismo, pues voy a esforzarme más. Entonces por eso te digo que afortunadamente yo no sé si yo tengo una forma positiva de asumir las cosas, obviamente después del megadrama que me hago, porque me pego una llorada, pero ya luego fue como un sentarme y decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que aprender de esto? Y no quiero no quiero que nadie nunca más me haga sentir que soy pobre y que eso es un limitante para mí y que, ¿tú me entendés? Entonces yo creo que esas experiencias me han llevado a mí a eso, a entender el tema de una manera diferente. Claro, y a volverte más exigente contigo mismo. Es decir, Total. si de verdad lo quiero, voy a demostrarle a los demás que soy capaz. De que a Sí, pesar de que se me esté cayendo el mundo encima, yo me voy a parar y voy a seguir. es que el tema del carácter en un artista o un atleta es muy importante. Porque tú puedes tener todo el entrenamiento del mundo, pero si no tienes el carácter para reponerte, porque te vuelvo a repetir, la vida es un constante movimiento de caos, o sea, es como que tú vas por la ciudad cantando por la pradera y de repente ¡pum! Te pica
una abeja. Mierda. O sea, es como que hay cosas que son inevitables que van a pasar, entonces depende de vos cómo lo asumas. Entonces yo siento que es un tema de carácter, entonces yo por eso siempre agradezco que siempre tuve un carácter como muy así, o sea, bueno, entonces voy a hacer mejor por esto. Entonces creo que es eso, o sea, creo que lo que quiero, a lo que quiero llegar con lo que está diciendo es eso, que el carácter es muy importante para poder afrontar toda esta cantidad de estigmas y cosas que hay con lo que tú quieras hacer. Porque estamos hablando de baile, pero podemos hablar de los músicos, sí, de todas las carreras artísticas, sí, porque pues inclusive hasta ser atleta, digamos que como está avalado pues, por instituciones, pues la gente dice, ah, bueno, mi hijo hace natación, pero también estudia una carrera universitaria, porque como los papás siempre quieren tener como un respaldo, ¿no? Como decir, ah, bueno, pues el día que no pueda nadar, pues que haya estudiado, no sé, cualquier cosa y no se muera de hambre. Entonces es como eso. Claro, sí, 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 te entiendo totalmente y es que es un... uf. Ahí cuando escuché pues la historia que acabaste de contar sobre cómo te cerraron la puerta en la cara, es algo que es una realidad que parece mentira, pero hay muchas personas que tienen como ese título de profesor, de instructor y se comportan de esa misma manera, porque yo también lo viví y haciendo otra cosa muy distinta, que era el atletismo. Y ahí sí te digo, yo ahí no me pude parar con carácter, lloré, hice drama, me sentí mal y se me bajé mi propia autoestima, yo me sentía por el piso cuando incluso decidí dejarlo porque dije, esta persona a mí me está haciendo demasiado daño y por más que a mí me guste el atletismo yo no lo voy a seguir haciendo porque lo que estoy haciendo es lesionarme y no me siento bien conmigo misma. A mí me devoró, ¿ya? Mm. Entonces es como, te entiendo como es eso de decir, bueno, si de verdad lo quiero me voy a parar sobre mis dos pies, ¿no? Sí, pero es importante también, digamos que con el tiempo, por eso te digo que afortunadamente estamos en un mundo que, aunque no parezca, está avanzando en algunos temas y nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que no están bien. O sea, que recibir maltrato psicológico en tu formación artística no está bien, ni en tu formación atlética. O sea, realmente es un problema de la persona que te está instruyendo. O sea, desafortunadamente la gente normaliza patrones de comportamiento negativos y entonces dice, no, pues como es mi papá me puede moler a palo, ¿sí me entiendes? Y no, no es así, o sea, creo que afortunadamente hemos ido avanzando en el punto que decimos, ok, o sea, esto ya no está bien, o sea, y yo por eso creo que todo hay que hacerlo muy visible, sí, o sea, el tema del acoso, hablando de temas, digamos, como paralelos, el acoso de las mujeres, el acoso que vive una mujer, entonces antes era súper normalizado que un grupo de manes estuvieran diciéndole cosas a una mujer, y ahora, afortunadamente, pues hay gente que ya ha entendido que eso no está bien, ¿sí me entendés? O sea, y creo que como sociedad podemos avanzar todavía en muchos más temas que nos faltan por avanzar, ¿sí? Como la apropiación cultural, muchas cosas que están pasando en este momento que yo digo, bueno, nos falta un chingo de camino por delante, pero yo siento que estamos avanzando en cosas, entonces por eso te digo que hay cosas que yo miro de mi formación que yo digo, uff, esto hubiera sido una bomba atómica en la vida de un niño sin carácter, ¿sí? Entonces yo dije, a Dios gracias, yo lo pude afrontar, pero no está bien, porque si esto le pasa a otra persona, tú no sabes a dónde lo pueda llevar. Entonces, por eso te digo que creo que afortunadamente con el tiempo, al menos yo desde mi punto de liderazgo y de manejo de una escuela en Cali ahora, he dicho, no, o sea, la humillación no es un método de enseñanza, la exigencia no puede rayar el tema de la crueldad, ¿sí? El ser exigente, o sea, levantar la voz no necesariamente, o ser agresivo no tiene que ver con levantar la voz muchas veces, sino con lo que dices. Entonces creo que el deber de los que estamos ahorita delante de procesos de formación es decir, el mundo ha avanzado, esto no está bien
y hay que buscar maneras, y si tú no encuentras la manera adecuada para avanzar en tu proceso, pues no enseñes. Fin, o sea, sí, no todo el mundo sabe enseñar y es una Exacto. realidad. Entonces yo pienso que más importante que empezar a transmitir un conocimiento técnico, tenemos que entender que es un proceso de vida, es un proceso de relación con otro ser humano que tiene una problemática diferente a la mía. Tal vez yo llegué triste porque terminé con mi novio, ¿sí? Pero pues yo no sé si mi estudiante está triste porque no ha almorzado, porque no tiene plata. Entonces, porque todos tenemos una realidad diferente, ¿sí me entiendes? Y no podemos decir, ah, no, pues es que yo aguanté mucho, porque eso es lo que dicen, ¿no? Mucha gente, ¿no? A mí me dieron palo y yo aguanté y miren, a mí me dieron rejo y soy un hombre de bien, más traumado que para dónde. O sea, entonces son como cosas que yo digo, afortunadamente, obvio, y creo que cada día estoy aprendiendo más y estoy muy abierto a mejorar cada día, pero creo que mi proceso me ha llevado a concluir este tipo de cosas, como que llega un tiempo que hay que avanzar, hay que mejorar, hay que mirar lo que te pasó a ti, lo que fue duro contigo y decir, no, no sería justo que yo haga pasar a alguien lo que yo viví. Así es. Y ya que tocas el tema, sí me gustaría preguntarte de todo eso, de tu experiencia, tanto como alumno como profesor, ¿qué es lo que tú siempre intentas como, o sea, hacer que tus alumnos entiendan o aprendan más allá de la técnica, más allá del ritmo, más allá de eso? ¿Qué es lo que siempre como intentas inculcar en esas personas que aprenden de ti? Disciplina. O sea, disciplina, creo que es la única palabra que puede estar por delante de cualquier otro como adjetivo calificativo de mi trabajo y es la disciplina. O sea, literal, mira, yo soy una persona muy exigente, tú lo sabes, eh, y a mí me gusta decir, o sea, hacer que la gente realmente respete mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo decía, por eso digo que para mí la disciplina es muy importante porque es que es un respetar a los demás. O sea, la disciplina no solamente es para el profesor, sino también para tu equipo. Yo les digo a ellos, o sea, ser disciplinado es aprender a respetar el tiempo de los demás. Si los demás están llegando a tiempo, llega a tiempo. Claro, pero mira que eso, yo creo que más que todo le estás enseñando algo que los va a forjar en la vida, porque eso, la disciplina se necesita para absolutamente todo, tanto como para llegar a un ensayo, como para llegar a una cita médica temprano o a alguna reunión importante, todo, siempre se necesita la disciplina y es algo que van aprendiendo inconscientemente, claro, a veces al principio cuando uno no la tiene como, sí, la hace parte de su día, no es difícil al inicio. Y sabes que ahorita que tocas, bueno, que estamos hablando de este tema de los alumnos y profesores, como esa conexión, ¿qué es lo más importante que tú hasta ahora te llevas de tus alumnos? ¿Qué es lo más importante que has aprendido de ellos? Pues mira, inicialmente yo a mis estudiantes no les digo alumnos. Ok. O sea, alumno, pues no sé si tú sabes, significa como sin luz. Oh, Porque pues hace la referencia como que a los profesores te dan la luz, ¿no? Y yo soy de los fervientes creyentes de que mi trabajo como profesor no es darle luz a nadie, sino aprovechar el brillo de cada uno y hacer que brille más. O sea, no es como, me parece como una ocasión muy egocéntrico pensar que yo soy un ser de luz, pues que está repartiéndole candelita a todo el mundo. Más vale, mi pensamiento es, todos somos seres creativos. Entonces lo que trato de hacer es como incentivar mucho eso, la creatividad, la autocreación, que no solamente se conviertan en replicadores de movimientos, porque yo creo que todos podemos replicar un movimiento de manera fácil, si lo repetimos, sino que realmente sean cuestionantes, o sea, que cuestionen, que digan, ah, ¿esto por qué? ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y de dónde viene? ¿Dónde está la fuerza? Todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que creo que lo que yo siempre me llevo a mis estudiantes es algo que yo siempre les digo y que me parece muy importante, y es que yo empecé a ser mejor artista, mejor bailarín, desde que empecé a enseñar. Lo que yo siempre he tratado es eso, como eh, enfocar mi enseñanza a que todos tenemos procesos de aprendizaje diferentes. Entonces creo que ese esforzarme tanto para que
A y B me entiendan el paso, aunque A y B tengan diferencias de aprendizaje, me ha hecho a mí mucho mejor bailarín. O sea, me ha hecho técnicamente mejorar y aparte creo que, y lo más importante es el entender que cuando tú eres líder, cuando tú estás adelante de una escuela, tienes muchos ojos encima. Y yo siempre he pensado que la manera más increíble de enseñar es el ejemplo. Entonces, yo creo que la parte de ser mejor artista es lo que yo más les agradezco a mis estudiantes, porque me han ayudado a crecer impresionantemente y yo se los digo a ellos cada día, inclusive como persona, ¿sí me entendés? O sea, el decir, sí, tal vez eh, quiero que lo hagas muy bien y tengo que encontrar la manera de decírtelo sin ser humillante, sin hablar de tu cuerpo, sin referirme a cosas que no se deben tocar en este momento, que vuelvo a repetir antes, están muy normalizadas. Entonces creo que ese proceso de liderar, de enseñar, me ha ayudado a ser mejor artista, mejor persona y pues cada día como más abierto a mejorar. Wow, qué bello eso y de verdad que es bastante, me parece súper, como lo digo, súper bonito que así como tú los ayudas, como tú dices, a explotar esas habilidades que ellos tienen, ellos también se han convertido como en pilares para hacerte a ti mejor, tanto persona como artista y eso es valorable 100% y sabes que ya lastimosamente estamos llegando al final del episodio. Y hay eh, una pregunta más que no te la sabes, porque Diego se sabía las preguntas. Pero es más Tampoco. enfocada, Chancuca, es más enfocada hacia lo personal. Y la voy a responder yo, también la vas a responder tú y las personas que escuchen el episodio la van a responder en casa. Ahí va. Si quieres la respondo yo primero para que tengas un tiempito para pensar. De bueno. Y bueno, la pregunta es que expliques o digas una frase que ha sido significativa en tu vida y el por qué. Y bueno, una frase que ha sido significativa en mi vida es una que leí en un libro cuando tenía como, creo que fueron 14 años que empecé como a incursionarme en la lectura y es que aceptamos el amor que creemos merecer. Para mí esa frase ha sido muy, muy fuerte y lo dije, la leí hace un tiempo en el libro de Las ventajas de ser invisible de Charles Bukowski. ¿Y por qué es importante para mí? Y es que creo que al pasar del tiempo y de los años he tenido diferente significado en mi vida. Al principio no lo entendía, pero ahora después de pensarla me doy cuenta que significa todo eso que el dar y recibir en el amor es diferente. Y es que de acuerdo a cómo yo me ame a mí mismo, asimismo aceptaré el amor de los demás. Entonces todo empieza en mí y si yo no reconozco, no me veo, no me escucho y como mucho menos me quiero, bueno, eso será lo mismo que creeré merecer. Y bueno, ha sido un proceso para mí de aceptación y reconocimiento que creo que esta frase lo engloba bastante. Así que es tu turno, Diego. Wow, wow, o sea, estoy nuevo. Estoy así como, ¿qué digo? Pero no, mira, básicamente yo creo que yo siempre, o sea, yo tengo como muchas frases en mi mente, en mi vida, pues, como para cada cosa, pero yo creo que una de las que inconscientemente siempre está en mi cabeza es dar para recibir, no es dar, es pedir, ¿sí me entendés? Entonces, para mí eso ha sido como un aprendizaje desde el entender de que yo soy solo responsable de lo que sale de mí, ¿sí me entendés? O sea, yo no soy responsable de lo que regresa. Cuando en ese sentido lo aplico a mi vida personal, a mi vida laboral, a mi profesión, ¿sí? Y es algo que de verdad para mí ha sido muy importante el entender de que si yo le enseño a alguien, no le enseño con el fin de que me dé un reconocimiento a mí en absoluto, sino que realmente yo me sienta feliz de poder haber hecho lo que quería hacer. Entonces es, perdón, tiene que ver con eso, con que yo solamente me preocupo por lo que está de aquí para allá, de que sea de la mejor manera posible y no esperar nada a cambio.
¿sí? Por ejemplo, en este medio artístico es muy difícil, en ocasiones la gente vive muy frustrada, los líderes, esperando como un agradecimiento de las personas. Y yo pienso que el agradecimiento viene del corazón de cada uno. Entonces yo siento que si yo limitara mi trabajo a que la gente me diga gracias, pues creo que no hubiera hecho ni la mitad de lo que he logrado actualmente en mi vida. Entonces, pues no sé si eso responda. Claro, qué bonito, total, total. Ya lo escucharon, Diego nos demuestra que para materializar un sueño, hacerlo tu pasión y convertirlo en tu estilo de vida, lo único que se necesita es ser constante, creer lo suficiente y trabajar duro por ello y sobre todo mantenerse humano y transparente. No es fácil, pero tampoco es imposible porque por ello siempre y cuando se hagan las cosas con pasión y entrega, toda lágrima o gota de sudor al final habrá valido la pena. Así que gracias Diego por ser ese líder, día a día entrega lo mejor de sí a las personas que lo rodean y porque a través del amor al arte, tu carisma y tus valores como ser humano siembras esa semillita en personas que estoy segura van a ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor. Así que como lo estás haciendo tú. Amén, amén. Nada, Ashley, a mí me gustaría, como para cerrar, poderle tal vez hablar un poquito a tu audiencia porque yo sé que en algún lugar debe haber alguien que esté dudando mucho en hacer las cosas, y yo siento que lo más importante que nosotros debemos entender en esta vida y que creo que con todo lo que acabamos de vivir, bueno, que aún estamos viviendo con toda esta situación mundial, es el entender que la hora es muy importante, ¿sí me entendés? Lo que tú hagas ahora es como es el inicio de muchas cosas importantes para tu futuro. Entonces, en ocasiones creemos que la hora es hacer todo lo que se nos ocurra y vivir la vida al máximo y chao, y de algo me tengo que morir. Y yo siento que en ocasiones esa irresponsabilidad de pensamiento nos ha hecho quedarnos en sitios que no nos dejan, no nos dejan avanzar. Entonces, es invitarlos a que realmente si ustedes tienen una pasión por algo, lo trabajen, que lo luchen. Como les dije, mi nombre es Diego Fernando Vidal Prada, tengo 34 años, soy artista profesional hace 15 años y he tenido la fortuna de representar a Cali, Colombia, en muchas partes del mundo. Actualmente soy el coreógrafo del espectáculo inaugural de los Juegos Panamericanos Junior, no sé si lo vieron, lo pueden ver en YouTube, que ha sido uno de los logros más grandes que he tenido en mi carrera. O sea, ha sido una cosa impresionante y jamás pensé, o sea, en mi cabeza nunca fue el decir, esto lo voy a lograr o esto quiero hacerlo, sino que ha sido un resultado de constantes esfuerzos que me han llevado a lograr muchas metas. Entonces, se los quería contar porque hemos hablado mucho acerca de mi trabajo, pero realmente no hemos dicho quién era o qué he hecho. Entonces era importante que entendieran que de verdad ese trabajo duro algún día tiene una recompensa si de verdad lo estás haciendo desde el corazón. Nada en esta vida es fácil, ser artista, bailarín, cantante, nada es fácil, pero pues hay que seguir aferrados a lo que queremos hacer con el corazón, trabajando desde la humanidad y nada, dejando lo mejor de nosotros en cada cosa que hacemos. Entonces, quería decirles eso. Exacto, y ya ven por qué les decía que el personaje que venía hoy era un personaje, como ser humano y como profesional también. Por eso es que estoy muy feliz de que hayamos compartido esta conversación y de que ustedes hayan llegado hasta acá para escucharlo. Pero bueno, recuerda que en la descripción del podcast se encuentran las redes de Diego. Voy a dejar todos los links para que lo sigan, aprendan más de él. Y bueno, si están interesados en contactarlo también, además no olvides darle follow al podcast en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchas para que no te pierdas ni un episodio. Dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Y nos vemos muy pronto.